Hola hermanos, vamos a continuar con nuestro curso Mirando a María. Vamos a ver la segunda parte de los dogmas marianos, pero antes de comenzar, pues quiero invitarte a que te pongas en la presencia de Dios, a que te pongas en sus manos para poder escuchar su palabra, para poder imitar a María cuando ella guardaba todas las cosas en su corazón y las meditaba, que así nosotros meditemos todas estas cosas que estamos aprendiendo acerca de ella. Pues Señor Espíritu Santo, queremos pedirte que vengas, queremos pedirte que te derrames en nuestros corazones para que nos des la sabiduría, para que nos des el entendimiento, para que estas cosas que estamos reflexionando acerca de nuestra Madre, pues no se queden solamente como un conocimiento más, sino que nos ayuden para poder ser mejores, para poder vivir con las virtudes que practicó María. Ven Espíritu Santo a darnos esos oídos de discípulos y ese corazón que siempre esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ven Señor, te invocamos tu presencia, tu ayuda. Ven a encender nuestros corazones con tu fuego y ven a iluminarnos en este momento, Señor. Te invito a que recemos juntos la secuencia de Pentecostés. Ven Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Pues bien, vamos a comenzar con esta segunda parte de los dogmas marianos. Vamos a hablar de María siempre Virgen y después vamos a hablar de la Asunción de la Santísima Virgen María. Primer dogma, María siempre Virgen. Desde el inicio del cristianismo se consideró que María era virgen. De hecho, el primer credo que hay, que es el credo de los apóstoles, lo dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen. No había ninguna duda de la virginidad de María. Sin embargo, fue necesario precisar después que esta virginidad era antes del parto, en el momento del parto y después del parto. Y esto porque pues nunca faltan las personas que dudan, nunca faltan las personas pues que proponen doctrinas distintas. Entonces la Iglesia tuvo que precisar que María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. María Virgen antes del parto. Pues bien, esa virginidad antes del parto pues nunca fue puesta en duda porque fue anunciada por los profetas y fue confirmada por la Escritura. Por ejemplo, el profeta Isaías habla de una virgen. La virgen concebirá y dará a luz un hijo. El mismo Evangelio nos dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen. Entonces la virginidad de María antes del parto está comprobada por la Escritura. ¿Por qué era importante que Dios naciera de una mujer virgen? Si María iba a concebir al Hijo de Dios, no podía haber participación de un hombre, porque entonces Jesucristo ya no iba a ser Hijo de Dios. Esto es muy lógico. Pero hay otra razón también que es más importante. Esto era lo más conveniente para apartar a Jesús del pecado original. Si hubiera habido participación de un hombre en el nacimiento de Jesús, esto es, si María no hubiera sido virgen, entonces Jesús hubiera heredado
el pecado original. María fue preservada de este pecado, como habíamos visto en la clase pasada, pero si hubiera habido participación de un hombre, entonces ahí se hubiera sembrado esa semilla del pecado original. Entonces lo más conveniente para apartar a Jesús del pecado original, en primer lugar, era que María fuera preservada también de este pecado, y en segundo lugar, que su concepción haya sido virginal. Dice la carta a los Hebreos: Jesús, el Hijo de Dios, ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Jesús no tuvo jamás un pecado. Jesús fue preservado del pecado original y en su vida no pecó. Esto se pudo mantener así gracias a su nacimiento de una virgen. Yo creo que no hay mucha duda con respecto a que María era virgen al concebir a Jesús, porque la Escritura lo dice. El problema viene después. ¿Cómo es posible que María se haya conservado virgen durante el parto? Lo que sucede es que el parto de Jesús fue milagroso. No fue un parto como nosotros lo conocemos. Si ustedes recuerdan, en el libro del Génesis, después de haber pecado, Dios en su sentencia le dice a la mujer lo siguiente. A la mujer le dijo: tantas serán tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Parirás a tus hijos con dolor. Esa era la sentencia que Dios decía sobre la mujer: parirás a tus hijos con dolor. Pues bien, María, al no participar de este pecado original, pues tampoco tenía sobre sí la sentencia de que su parto iba a ser con dolor. Entonces su parto fue distinto, su parto fue milagroso. Y no podía ser que Jesús, al nacer, le quitara a María el honor de su virginidad. Imagínense que Jesús fuera el que le quitara a María el honor de su virginidad. Eso era imposible, ¿verdad? Entonces, mediante un parto milagroso, Dios conserva la virginidad de María. Dice San Agustín: si con el nacimiento de Jesús se hubiera corrompido la integridad de la madre, no habría nacido de una virgen, y por lo tanto, toda la Iglesia profesaría falsamente que había nacido de una virgen. Esto ya lo decía San Agustín en los primeros siglos de la Iglesia. Pues bien, entonces, ¿cómo nació Jesús? ¿Cómo fue este nacimiento milagroso en el cual se conservó la virginidad de María? El Papa San Pío X lo explicó muy fácilmente, una imagen muy sencilla. El alumbramiento del Señor fue semejante a como un rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Así es como nació Jesús, sin corromper esa virginidad de María, sin manchar a María. Un nacimiento milagroso, como decimos. Y bueno, pues si Dios podía hacer que una virgen concibiera, también podía hacer que una virgen conservara su virginidad, aún en el momento del parto. Ahora vamos a ver que María se conservó virgen después del parto. Esto se aceptó desde un principio. La Iglesia nunca dudó de que María permaneciera virgen después del nacimiento de Jesús. Los problemas vinieron, esto se basaba en la evidencia bíblica. Jesús en la cruz le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si María hubiera tenido otros hijos, no tendría por qué hacerse cargo de ella el apóstol Juan. Si María hubiera tenido otros hijos, obviamente al morir Jesús, pues María seguiría viviendo con sus otros hijos como siempre. Pero como María no tenía otros hijos, al morir Jesús, que representaba su único sostén, pues Jesús se la tuvo que encargar a otra persona. Dice Santo Tomás de Aquino: el que desde toda la eternidad es hijo único del Padre, conviene que sea en el tiempo el hijo único de María. Si es hijo único del Padre, también debe ser hijo único de María. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? El mismo santo nos explica: si la dignidad de ser madre de Dios supuso la virginidad antes y en el parto, esa misma dignidad sigue exigiendo la virginidad después del parto.
¿Qué quiere decir? María fue virgen porque como iba a ser madre de Dios, ella no podía unirse a otra persona. La dignidad de ser madre de Dios era tan grande que le exigía permanecer virgen. Pues bien, si por esa dignidad María fue virgen antes del parto y en el parto, pues lo mismo vale para después del parto. Ni modo que después de haber dado a luz a Jesús, María haya dicho, ya cumplí mi misión, ya puedo tener más hijos. No, su misión de madre de Dios, esa no iba a acabar jamás. Por lo tanto, la exigencia de la virginidad no podía acabarse jamás. ¿Cuáles son los problemas que surgen para creer en la virginidad de María después del parto? Pues la primera dificultad surge en la misma Biblia. Si ustedes han tenido algún diálogo con algún hermano separado, seguramente les habrán dicho, la misma Biblia dice que Jesús tenía otros hermanos. Y sí, en efecto, la Biblia dice lo siguiente, todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Jesús estaba hablando y su madre y sus hermanos querían hablar con él. Otra cita bíblica, este es del Evangelio de Juan. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y otra cita bíblica más, cuando la gente se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? ¿Por qué la Biblia habla de hermanos de Jesús? ¿Realmente tuvo otros hermanos? Si se fijan en la última cita bíblica, hasta nos da sus nombres. Nos dice que los hermanos de Jesús eran Santiago, José, Simón y Judas. ¿Qué podemos responder? Lo primero que tenemos que ver es el significado de la palabra hermano en la Biblia. La palabra hermano tiene muchos significados. Obviamente el primer significado pues es el que nosotros le damos, ¿no? El hermano pues es el hijo de la misma madre, ¿no? Pero en la Biblia vamos a ver que esto no era el único significado. Por ejemplo, hay un pasaje en el libro de las Crónicas que dice así, los hijos de Mahlí fueron Eleazar y Quis. Murió Eleazar sin tener hijos, solo hijas, que se casaron con sus hermanos, los hijos de Quis. Aquí nos está diciendo muy claramente, había dos hermanos, Eleazar y Quis. Eleazar se murió sin hijos, solamente tuvo hijas. Estas hijas se casaron con los hijos de Quis, que en este caso serían sus primos. Sin embargo, aquí dice, se casaron con sus hermanos. Lo que pasa es que en aquella época, en aquella cultura, también al primo se le llamaba hermano. No solamente se le llamaba hermano al primo, vamos a ver otros ejemplos. Nos dice el libro del Génesis, Teraj engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. ¿Qué nos está diciendo aquí? Tres hermanos, Abraham, Nahor y Harán. Y Lot, que es hijo de Harán. Si Lot es hijo de Harán, entonces es sobrino de Nahor y es sobrino de Abraham. Sin embargo, más adelante, Abraham le dice a su sobrino Lot, dijo pues Abraham a Lot, no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Ya nos había dicho la Escritura que no eran hermanos. Lot era sobrino de Abraham. ¿Por qué le dijo somos hermanos? Porque era muy común llamarle hermano al pariente cercano. No solamente al primo, sino al pariente cercano. Entonces, si se fijan, ya se va aclarando un poquito más el panorama. Finalmente, pues otro ejemplo es este. Pedro se puso en pie en medio de los hermanos, que eran unos 120. 120 hermanos. ¿A poco todos eran hijos de una misma madre? Pues obviamente que no. Sin embargo, Pedro al hablar así y al decir que está hablando a los hermanos, están hablando de los miembros de una misma religión. A los miembros de una misma iglesia se les llamaba hermanos.
y todavía lo seguimos haciendo. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ¿por qué la Biblia dice que María, más bien, por qué la Biblia dice que Jesús tuvo otros hermanos? Lo que pasa es que el significado de hermano es muy amplio y vamos a ver a lo que se refería la Biblia al decir esto. Nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Entonces tenemos estos 4 hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Hay que aclarar una cosa. La Biblia nunca dice que María tuviera hijos, excepto Jesús. Lo que la Biblia nos dice es que Jesús tenía hermanos, pero nunca se dice que estos hermanos eran hijos de la Virgen María. Vamos a ver lo siguiente, Santiago y José. Para explicar quiénes son Santiago y José, vámonos al mismo pasaje de la crucifixión. Dice el evangelista Juan, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Entonces nos está diciendo que María tenía otra hermana que también se llamaba María. Esta segunda María era esposa de Cleofás. Entonces fíjense cómo ya estamos viendo que hay 2 Marías distintas. Y relatando el mismo hecho, Mateo nos dice así, había allí muchas mujeres mirando desde lejos. Entre ellas estaban María, la madre de Santiago y de José. ¿Qué quiere decir? Que esta María, madre de Santiago y de José, era la hermana de la madre de Jesús. Es decir, hermana de la Virgen María. Por lo tanto, Santiago y José eran sobrinos de la Virgen. Eran primos de Jesús. Y esto nos lo aclara la misma Escritura. ¿Qué pasa con Simón y con Judas? Con Simón y con Judas la situación es similar. Si ustedes se ponen a ver las listas de los apóstoles que dan los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, van a ver lo siguiente. A Simón se le llama primero el cananeo, o sea que Simón era de Caná, no era de Nazaret. Si hubiera sido hermano de Jesús, hubiera sido de Nazaret, era cananeo y le apodaban el celote. ¿Y de qué nos habla? ¿Qué más nos dice de Judas? Judas, que también se le llamaba Tadeo, dice que era hermano de Santiago, entonces también era primo de Jesús. Entonces así es como se explica esto de que el Evangelio hable de hermanos de Jesús. Simplemente cualquiera que lea, que esté familiarizado con la cultura de ese tiempo, pues puede comprender sin ningún problema que los hermanos de Jesús eran sus primos, eran sus familiares, y que se le llamaba hermano al familiar cercano. Pues bien, pues no nos hagamos bolas con esto, quedémonos mejor con esta reflexión del Papa Pío XII. Dijo así, cuando el hedonismo es la búsqueda desmedida de placer, cuando el hedonismo, la sensualidad y la exaltación inmoderada del sexo amenazan con inundar y asfixiar a la humanidad, el Señor nos revela su estima y aprecio divino de la pureza, uniendo milagrosamente a su madre el gozo de la maternidad y el honor de la virginidad. María une el gozo de la virginidad, el gozo de la maternidad con el honor de la virginidad, nos dice Pío XII. Pues bien, sigamos creyendo en María siempre virgen, María siempre virgen. Ahorita recordé una anécdota que nos cuentan las florecillas de San Francisco de Asís. Había un fraile ya muy anciano, que era muy sabio, y había un hombre que dudaba de la virginidad de María. Y entonces le dicen, ¿por qué no vas a ver al hermano que él te explique cómo es esto de la virginidad de María? Y entonces él fue y le preguntó, oye, ¿cómo está esto de la virginidad de María? Porque yo no lo creo, no lo puedo entender, no creo que haya sido cierto. Entonces el fraile traía un bastón y no dio mayor explicación. Lo único que le dijo fue, entiéndelo bien, María fue virgen antes del parto, y da un golpe en el suelo con su bastón, y en el lugar donde golpeó nace una flor. Después le dice, María fue virgen en el parto, y da otro golpe en el suelo con su bastón, y donde dio el golpe surge otra flor. Y finalmente le dice, y María fue virgen después del parto, y da otro golpe en el suelo,
y vuelve a nacer otra flor. Y no hizo falta mayor explicación para este hombre, porque este hombre, al ver el milagro que había sucedido ahí, creyó que la virginidad de María también era un milagro y era posible, porque para Dios nada es imposible. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente dogma. El siguiente dogma es la Asunción de María, que es un dogma bellísimo y nos debería llenar de mucho gozo y de mucha esperanza. Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, lo proclamó solemnemente diciendo así: pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Así nos lo dice Pío XII. Y fíjense cómo en su declaración del dogma de la Asunción de María nos habla de los dogmas que también ya habíamos visto. Nos habla de la Inmaculada, que fue el primer dogma que vimos. Nos habla de María, Madre de Dios, que fue el segundo dogma que vimos. Nos habla de María siempre Virgen, que es el tercer dogma que vimos. Entonces, todos estos dogmas están contenidos en esta misma revelación, la revelación del cuarto dogma, que es la Asunción de la Virgen María. Vamos a ver que en este dogma hay dos elementos. Primero dice que la Asunción de María ocurre inmediatamente después del término de su vida terrena. Vamos a ver qué quiere decir el Papa con esto del término de su vida terrena. Y la segunda parte del dogma nos dice que fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celeste. Bueno, María fue llevada al cielo al término de su vida terrena. Esto quiere decir que María no vivió el destino al cual nosotros estamos, nosotros vamos a vivir. Nosotros sabemos que vamos a morir y tenemos que esperar a la resurrección para poder ir al cielo con cuerpo y alma. La Asunción de María no hay que aplazarla hasta el fin de los tiempos. ¿Qué va a pasar al fin de los tiempos? Dice el apóstol San Pablo: pues el mismo Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que quedemos, seremos llevados con ellos entre las nubes al encuentro del Señor. Entonces dice que al final de los tiempos el Señor vendrá y resucitarán los muertos. Y esos muertos que resucitaron junto con los que estén vivos serán llevados al encuentro del Señor. Aquí hay que aclarar una cosa. Al hablar de esta resurrección de los muertos, estamos hablando de la resurrección del cuerpo. Nosotros sabemos que cuando una persona muere, su alma queda libre y su alma puede llegar al cielo con el Señor, o puede ir al purgatorio para purificarse, o puede ir al infierno. Acá estamos hablando del cuerpo. El cuerpo es el que va a resucitar. María no tuvo que esperar al fin de los tiempos para que su cuerpo subiera al cielo. Ella ya fue llevada al encuentro del Señor, por lo tanto es la garantía de que las promesas del Señor se cumplirán. Si ella ya está en el cielo en cuerpo y alma, es la garantía de que nosotros también podremos estar allá en cuerpo y alma. Vamos a explicar un poquito más acerca de esto de la resurrección, porque vamos a entender mejor el dogma si sabemos qué pasa con la resurrección de los muertos. Hay una pregunta que muchos se hacen: ¿María realmente murió? Porque el Papa dice que María, al término de su vida terrena, pues fue llevada en cuerpo y alma, aunque el Papa nunca aclara si murió o no murió, y es que esta es una discusión que se ha dado desde el principio, ¿verdad? Desde la iglesia primitiva. ¿Qué sabemos acerca de que si María murió o no murió? Podemos decir lo siguiente con toda seguridad. En primer lugar, María nació libre de pecado original. En segundo lugar, María nunca pecó. Y dice la Escritura lo siguiente: Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo,
y la experimentan los de su bando. Este pasaje del libro de la sabiduría es muy, muy revelador. Dice que la muerte lo experimentan los que son del bando ¿de quién? Del diablo. ¿Y quiénes son los que son del bando del diablo? Pues los que pecan. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que trajo la muerte. María en ningún momento pecó. Entonces, decir que María murió sería decir que María forma parte del bando del diablo, ¿verdad? Como dice aquí la Escritura, y eso es imposible. Otra cita bíblica que todos conocemos: el salario del pecado es la muerte. Todo el que peca recibe como paga la muerte. María no pecó. Entonces, María no merecía la muerte. María no merecía la muerte. Preservada de pecado original y con una vida en santidad en la cual nunca pecó, no merecía la muerte. Por eso, la Iglesia utiliza el término dormición para hablar del fin de la vida terrena de la Virgen. Esta palabra dormición hace referencia a que la muerte de María en realidad fue como un sueño. Ella no podía experimentar una muerte tal y como nosotros la experimentamos, porque nuestra muerte pues es dolorosa, nuestra muerte está llena de debilidad, de decadencia, de corrupción, por el pecado. Ella no podía experimentar algo así. De hecho, esto estaba anunciado en la Escritura. Dice el Salmo 16: todo mi cuerpo descansa tranquilo, pues no me abandonarás en el lugar de los muertos, no dejarás a tu amigo ver la fosa. Esto lo dice el Salmo. Evidentemente esto lo escribió David, ¿verdad? Pero podríamos aplicarlo a la Virgen, porque María no podía ser abandonada en el lugar de los muertos. María no podía descender al sepulcro. Y dice San Germán de Constantinopla en su homilía sobre la dormición de la Virgen: era necesario que la madre de la vida cohabitase con la vida y recibiese la muerte como un sueño y fuese su traslado como un despertar. Esta imagen es bellísima. La muerte de María fue como un sueño. Su asunción, su traslado al cielo fue como un despertar. Se quedó dormida y al despertar estaba siendo llevada al cielo. Esta imagen es bellísima para explicar cómo fue el término de la vida terrena de la Virgen María. Pero hay un detalle, dice San Pablo al hablar de la resurrección. Lo mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita glorioso. Os digo, hermanos, que ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Cuando uno muere y se entierra, dice San Pablo, es como una semilla. La semilla, también lo dice Jesús, muere. Hay que morir para vivir. La semilla muere, pero de esa semilla surge una planta totalmente distinta a lo que era la semilla. Lo mismo pasa con el cuerpo. Se sepulta un cuerpo corruptible. Se sepulta un cuerpo sin gloria y va a resucitar un cuerpo glorioso. Va a resucitar un cuerpo incorruptible que ya no va a morir, que ya no va a sufrir. Porque dice San Pablo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden llegar al cielo. María, pues era una mujer de carne y hueso como nosotros. María no podía llegar a la gloria con el cuerpo que tenía. ¿Por qué? Porque este cuerpo mortal que nosotros tenemos no puede entrar al reino de los cielos, no puede entrar al cielo, no puede entrar a la presencia de Dios. Pero San Pablo nos da la clave más adelante. Dice, miren, les voy a declarar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esto explica lo que sucedió con María. Cuando María terminó su vida y fue llevada al cielo, su cuerpo fue transformado. María fue llevada al cielo con un cuerpo glorioso. Su cuerpo fue transformado del mismo modo que será transformado el cuerpo de todos nosotros. Es más, Jesús también resucitó con un cuerpo glorioso.
Entonces este cuerpo glorioso, que es el que todos vamos a tener, iba a poder llegar a la presencia de Dios. Este cuerpo Dios se lo dio a la Virgen María inmediatamente después de terminar su vida terrena. El cuerpo de María fue transformado, fue glorificado para que ella pudiera subir de inmediato al cielo. Y bueno, también fue llevada al cielo con un alma pura. Esta alma pura ella ya la poseía. Ella, que era la llena de gracia, ya vivía en santidad y su alma no necesitaba mayor pureza. Su alma ya estaba lista para ir al cielo. Lo que necesitaba era la transformación de su cuerpo. Y así se dio. Entonces, en resumen, podríamos decir que la Virgen terminó su vida. Su muerte fue como un sueño. Su cuerpo fue transformado en un cuerpo glorioso y fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Qué podemos concluir? Primero, que María es nuestra esperanza. Si María sufrió esta glorificación, esta transformación de su cuerpo, es porque nosotros también la podemos tener, la podemos experimentar. Nosotros sí tenemos que esperar al final de los tiempos, a la resurrección de los muertos, pero lo que vamos a vivir es lo que la Virgen María ya vivió. Por eso es nuestra esperanza. Tenemos la esperanza de vivir lo que ella vivió, ser transformados como ella fue transformada y llevada al cielo. María es nuestro refugio, porque al llegar al cielo tenemos una madre que está cerca del Señor para pedir por nosotros. Dice San Bernardo: subió al cielo pues nuestra abogada, para que como Madre de Misericordia tratara los negocios de nuestra salvación. Muchos contratan abogados para que les ayuden a tratar acerca de sus negocios en esta tierra, ¿verdad? Nosotros tenemos una abogada que trata también nuestros negocios, pero no los de la tierra. Está tratando con Jesús los negocios de nuestra salvación. Y qué mejor esperanza, qué mejor refugio que la Virgen María. Pues alabemos a María por su gloriosa asunción. Alabemos a María porque en ella está claramente demostrado lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere que seamos purificados, que seamos transformados y que seamos llevados a su presencia, así como María fue. Entonces, pues vamos a terminar alabando a María. Pues yo te invito a que le cantemos, como siempre. Si quieres cerrar tus ojos y cantar, al fin del canto casi todos nos lo sabemos. Piensa en María, piensa en esta niña que aceptó ser la Madre de Dios y que por su aceptación, por su entrega, fue llevada al cielo, en cuerpo y alma. Niña que nació limpia de pecado, niña que no murió, sino fue llevada hacia Dios. En ti, mi niña hermosa, el Verbo se encarnó. Dejas de ser niña y eres madre de Dios, madre de Jesús, que vino a salvarnos. Gracias doy a ti por habernos dado a nuestra luz. Hoy te canto, María, porque eres mi madre y me cuidas y me amas, conmigo siempre estás.
Enséñame, Señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Enséñame, Señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Gracias por acompañarnos en esta clase de Mirando a María. Vamos a seguir platicando de ella la próxima semana. La próxima semana vamos a ver por qué María es nuestra abogada, por qué es nuestra intercesora, por qué es nuestra madre y madre de la Iglesia. Entonces los invito a que la próxima semana nos acompañen con este curso. Muchas gracias, que Dios los bendiga.